va a comenzar a principios de la cuarta semana a partir del intestino anterior, el intestino medio y el mesenquima esplátnico circundante. Como el intestino anterior va a ser irrigado por arteria celíaca y el intestino medio por arteria mesentérica superior, el duodeno va a recibir ramas de estas dos arterias. Gracias a que este va a crecer rápidamente y a la rotación del estómago, este va a generar una forma de C. La primera y la segunda porción del duodeno va a ser desplazadas contra la pared corporal dorsal del cuerpo, para que así va a generar que el mesoduodeno dorsal se fusione con el peritoneo adyacente para que éste quede fijo gracias a la fascia retroduodeno-pancreática, mayormente conocida como la fascia de Treitz. Gracias al estudio que realizó el Dr. von Karlsruhe, nos pudimos dar cuenta que a 503 bebés que se le aplicó este tipo de examen, el 54% de ellos presentaban un nacimiento prematuro como una causa de esta patología. Otra evidencia fue que el 30% de ellos presentaban síndrome de Down como otra posible evidencia. Y por último, el 45% de ellos presentaron complicaciones en el embarazo. Una complicación común que ellos presentaron fue un polihidramnios. Para poder diagnosticar esta patología se necesitan 5 pruebas. La primera Doctora, eso sería todo de mi parte, doctora. Mi compañera va a culminar. Doctora, disculpe, ¿no la escucho? No, yo estoy hablando y como apagado. Doctora, compañeros, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, bonito. Disculpe, es que escuché un retorno, escucho mi voz. Ya. Bueno, vamos a hablar acerca del diagnóstico y tratamiento de atresia intestinal. Acerca del diagnóstico, vamos a empezar. No sé qué pasa. Escucho el retorno y no me... No sé por qué es eso. Ya. Vamos a hablar acerca del diagnóstico de atresia duodenal. Sigo escuchando mi retorno, doctora. Sí, se sigue escuchando. ¿Y qué ahora hicimos? Voy a quitarme el audífono. Ah, no. Doctora, disculpe. ¿Podría silenciar su audio, por favor? Creo que eso genera retorno. Ya. Ay, no. Sí, igual. Ya bueno. Hablaré acerca del diagnóstico de atresia duodenal. Vamos a hablar acerca de las imágenes. Primero debe obtener radiografías simples de abdomen, toda vez que presencia de que existen bebés con signos de atresia intestinal. Ahora, como ya había explicado mi compañera acerca del diagnóstico prenatal, ¿no? Una vez que se ha diagnosticado por ecografía, se pueden hacer radiografías simples luego del nacimiento para poder confirmar el diagnóstico.
En el caso de que estas radiografías pues, se pueden hacer estudios de contraste para poder ayudar a localizar y establecer la causa Anita, antes de proceder a la cirugía. se escucha con eco, no se escucha bien. Vamos a ver qué está pasando para arreglarlo. No se escucha, hay mucho sonido. A ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? A ver, Anita, ¿puedes hablar, por favor? Ya no existe retorno ahora. Bien, vamos a hablar acerca del diagnóstico y tratamiento de la atresia intestinal. Vamos a escuchar un en cuanto al diagnóstico de la atresia duodenal, vamos a hablar que si encontramos, pueden obtener radiografías simples del abdomen en todo bebé que tenga signos de atresia intestinal. De hecho, el diagnóstico prenatal a través de una ecografía. Apenas nace el bebé, se pueden hacer radiografías simples para confirmar el diagnóstico. Estas radiografías simples van a mostrar signos de atresia. También pueden hacerse estudios de contraste para poder ayudar a localizar y establecer la causa antes de proceder a la cirugía. En cuanto a lo que es el gol estándar, ¿no? El diagnóstico de atresia duodenal, vamos a apoyar la radiografía abdominal. En este caso, pues, encontramos en esta imagen de radiografía simple, una radiografía con atresia duodenal, sino que también había explicado mi compañera, acá de la doble burbuja. Y esta doble burbuja se va a producir por la dilatación del estómago y el duodeno proximal y no se va a encontrar gas distal. Ahora, si deseamos confirmar el diagnóstico, también nos podemos apoyar de una radiografía abdominal repetida, ¿no? Luego una aspiración del estómago a través de una zona nasogástrica y la inyección de 30 a 60 mililitros de aire, ¿no? Si deseamos ya hacer una radiografía de contraste, en esta, por ejemplo, podemos observar claramente el estómago y el duodeno dilatados y la falta de gas intestinal distal, ¿no? Y en el caso de que se haya realizado la evaluación prenatal a través de la ecografía, en el tercer trimestre, en el caso de atresia duodenal, se van a encontrar polidramnios en más del 50% de los casos. Para poder evaluar lo que es el polidramnio, se hace a través de la medida del ILA, ¿no? El índice de líquido amniótico, que se va a hacer en 4 cuadrantes, ¿no? Se va a hacer la medida vertical de cada cuadrante y la suma de eso, el líquido amniótico que se ha medido en esos cuadrantes, va a estar en un promedio normal de 5 a 24, pero en el caso de polidramnios encontramos que puede ser mayor a esta cifra, ¿no? Mayor a 24. Bien, en cuanto a lo que es el tratamiento de la atresia duodenal, también ya hemos escuchado algo acerca de ello, ¿no? Cómo es el manejo inicial. Se va a suspender la alimentación, se va a colocar una sonda orogástrica, ¿no? Y se va a hidratar al paciente y en caso de que haya un desequilibrio hidroelectrolítico se va a corregir. Y antibióticos de amplio espectro para poder prevenir una infección postoperatoria. Ahora, en cuanto al abordaje quirúrgico, este abordaje va a ser a través de una laparotomía
con una incisión transversa supraumbilical derecha. Y la técnica estándar es una duodenostomía en diamante, ¿no? Con la técnica de Kimura, que se va a realizar a través de una incisión transversa en el segmento proximal dilatado y una incisión longitudinal sobre el segmento distal, ¿no? Con una anastomosis con puntos simples separados, tanto en la cara posterior como en la anterior, o también una anastomosis lateral. En cuanto a lo que es el diagnóstico de atresia yeyuno-ilial, el diagnóstico también es similar. En este caso, lo que se va a evidenciar es una obstrucción distal, ¿no? Que va a causar que se generen a la imagen de radiografía unas asas dilatadas, ¿no? Del intestino delgado con niveles hidroaéreos, así como observamos aquí, niveles hidroaéreos, ¿no? Imagen radiopaca y radiolúcida, ¿no? En cuanto también la confirmación de este diagnóstico, pues nos podemos apoyar también en radiografías de contraste, estas radiografías de contraste que van a ser seguidas de un examen directo al momento de la cirugía. Estas radiografías de contraste son muy importantes porque nos van a apoyar para poder hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? De una atresia intestinal de otras causas que pueden ser como una obstrucción intestinal polilio-meconial, o enfermedad de Hirschsprung, o una malrotación. Y también nos va a ayudar de paso para poder identificar la ubicación exacta y la extensión de esta atresia, ¿no? Que de paso nos va a ayudar para poder saber, conocer el tratamiento quirúrgico y el pronóstico. Y en caso de la evaluación prenatal a través de la ecografía, en la atresia yeyuno-ilial lo que se va a encontrar es un polidramnios en aproximadamente el 24% de los casos. En cuanto al tratamiento de la atresia yeyuno-ilial, bueno, vamos a encontrar este tipo de flujograma donde vamos a ver cuál es el manejo en general en todos los casos. Si encontramos que un paciente, un recién nacido con sospecha de obstrucción intestinal, ¿qué se va a realizar, no? Primero, vamos a encontrar que se va a hacer una radiografía simple de abdomen y lo que se va a hacer la diferenciación es si hay el signo de la doble burbuja, si está presente, o si hay múltiples asas intestinales dilatadas, ¿no? Ahora, si encontramos un signo de la doble burbuja presente y si encontramos el gas distal ausente, entonces podemos proceder a cirugía, ¿no? No se necesitan unas imágenes adicionales, ¿no? Para poder, a menos, ¿no? Que esta cirugía sea postergada, ¿no? Y el diagnóstico prácticamente es el de atresia duodenal, ¿no? Es este el diagnóstico. Y si en este caso encontramos que no hay, que hay gas distal presente, ¿no? Vamos a ver que se puede realizar una fluoroscopía, ¿no? En este caso, para poder evaluar, ¿no? La serie gastrointestinal superior, para poder descartar una malrotación, un vólvulo, ¿no? Y evaluar también la atresia, ¿no? del intestino delgado. Si encontramos múltiples asas dilatadas, también vamos a tomar en cuenta la presencia o ausencia de gas distal, ¿no? En este caso se puede usar también un enema, ¿no? Con contraste y con el objetivo de poder evidenciar la enfermedad de Hirschsprung o un ilio meconial o una atresia intestinal distal, ¿no? Ya sea de colon o ilion. Y en el caso de que se encuentre el gas distal, lo que vamos a tener en este caso es poder descartar la malrotación con vólvulo. Y si existe esta malrotación con vólvulos, ya se procede a la cirugía, ¿no? Ya no se necesita un enema con contraste. Ese es básicamente el manejo, cómo se va a ir descartando también otras causas. Y en ese sentido, pues ya si hablamos de atresia yeyuno-ilial, pues el tratamiento es se va a abordar a través de una incisión transversal, ¿no? Por debajo o justo por, o sea, supra o infraumbilical, ¿no? Justo por debajo o justo por encima del ombligo. Algunos cirujanos pueden preferir hacer una traza umbilical para poder minimizar la cicatriz de la incisión. Se puede hacer
una resección de intestino proximal más dilatado, más anastomosis terminal oblicua, o una resección de esta porción dilatada con un modelaje más anastomosis terminal o de Rebane, y la resección de porción dilatada con invaginación del borde antimesentérico más anastomosis terminal, ¿no? La de Lorimer Harrison, ¿no? Y en caso exista si existan múltiples atresias, una reparación primaria, ¿no? Y también se debe tener mucho cuidado en este caso de preservar la longitud del intestino, ¿no? Cuando hay segmentos cortos entre las lesiones atrésicas, puede ser pues, preferible resecar toda la sección del intestino afectado, ¿no? En lugar de hacer múltiples anastomosis. Pero para eso se debe tomar en cuenta de que se debe mantener una longitud adecuada del intestino, ¿no? Esta longitud adecuada se considera en un promedio de 75 centímetros, aunque en algunos casos, algunos niños se puede considerar incluso con 30 centímetros, pero con la válvula iliocecal. En cuanto a lo que es, la atresia de colon, ¿no? Ya hemos hablado, mi compañera ya hablaba acerca de las características clínicas, ¿no? Acerca de la distensión abdominal, cómo puede ser marcada, progresiva, dentro de las 24 o 48 horas de nacido. Se puede también hablar acerca de la ausencia de la eliminación del meconio, pero en algunos casos puede no darse, o sea, puede haber cierta eliminación del meconio, ¿no? Si ya se ha hecho, el diagnóstico, ¿no? A través de un ultrasonido en la etapa prenatal, ya se hace el examen de radiografía simple, ¿no? Al momento del nacimiento. Y en este caso también se van a ver niveles hidroaéreos, ¿no? Aunque, pues, en el periodo neonatal pueden haber ciertas dificultades para poder hacer una distinción entre el intestino delgado y del colon, pero sí se puede evidenciar una distensión proximal a la obstrucción que puede ser más marcada en el colon, ¿no? Y esta obstrucción a la imagen radiográfica pues va a dar una apariencia de vidrio esmerilado, como indica acá, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en la imagen A, en esta radiografía simple de pie, va a indicar solamente un nivel hidroaéreo, que observamos aquí, un nivel hidroaéreo, y también acá en mi abdomen derecho, y en el caso de la imagen B, pues encontramos una asa dilatada en mi abdomen derecho, ¿no? Que en algunos casos puede incluso confundirse con un neumoperitoneo, ¿no? Y esta imagen de la atresia de colon derecho tipo 3, es atresia de colon ascendente y se va a observar una dilatación significativa al inicio, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es, el diagnóstico, vamos a ver pues el enema de contraste que ya hemos visto, ¿no? En la imagen, en la imagen de una radiografía de un enema con contraste se va a observar el colon distal de un diámetro pequeño que va a detenerse a nivel de la obstrucción. Y en cuanto al abordaje quirúrgico, lo que se va a realizar es la resección y anastomosis primaria terminal, o también se puede preferir un abordaje por etapas, ¿no? A través de una derivación intestinal. Puede ser una colostomía terminal o una fístula mucosa con recanalización en un segundo tiempo, ¿no? Y otras técnicas que también son muy usadas como la de Swenson y Santulli, que van a requerir un cierre posterior, ¿no? del estómago. En cuanto a los cuidados postoperatorios, ya el paciente, pues luego de la cirugía, va a requerir una hidratación endovenosa, también drenaje nasogástrico o orogástrico hasta que retorne la función intestinal. Y en la mayoría de los casos, la nutrición parenteral total va a iniciarse luego de las 24 a las 48 horas posteriores a la cirugía, y se puede continuar hasta que se establece la alimentación oral, que es más o menos a partir de los 3 a los 5 días, ¿no? En la mayoría de los casos, los bebés pueden recuperarse sin problemas después de la reparación de la atresia intestinal. Y pues en el caso de la atresia duodenal puede haber ciertas complicaciones por un retraso en el vaciamiento del duodeno, ¿no? Y se puede evaluar que se haga
otra intervención, pero solamente cuando los estudios radiográficos puedan demostrar obstrucción, ¿no? Pero esta no debe reintentarse por lo menos durante 3 semanas posteriores a la cirugía inicial, ¿no? En pacientes que tengan asociados otra patología de base, pues se les tiene que dar el tratamiento de la patología de base, ¿no? Como por ejemplo, pues hay casos de fibrosis quística, ¿no? Entonces se tiene que dar también el tratamiento para la patología, para las patologías asociadas, ¿no? Bueno, en cuanto al pronóstico, vamos a ver que generalmente es muy bueno el pronóstico en la atresia intestinal. En el caso de que exista una mortalidad, pues se va a producir en estos pacientes que tengan enfermedades asociadas o que sean prematuros. También, bueno, ciertas complicaciones, ¿no? Como el síndrome de intestino corto. Y considerar que las principales causas de morbo y mortalidad son precisamente este síndrome de intestino corto, anomalías cardíacas que pueden también estar asociadas con atresia duodenal, sobre todo en pacientes con trisomía 21, ¿no? Que también había explicado mi compañera, ¿no? El síndrome de Down. En cuanto al pronóstico de los recién nacidos, bueno, es importante también considerar que cuando se presentan atresias complejas, vamos a ver también que este pronóstico va a depender mucho de la longitud y la función del intestino restante, ¿no? La función intestinal lo que va a determinar es cuánto tiempo, o sea, cuál va a ser la duración requerida de la nutrición parenteral total, ¿no? Y también esta a su vez va a conllevar ciertos riesgos, ¿no? Que van a estar asociados con la sepsis, insuficiencia hepática. Entonces, es muy importante considerar esto, y también en el caso de las complicaciones quirúrgicas tardías que pueden presentarse, ¿no? Como obstrucción recurrente por una disfunción anastomótica, las estenosis, las adherencias, y también es muy probable que puedan ocurrir estos casos en atresias complejas. Ahora, en cuanto a las disfunciones anastomóticas, pueden complicar la recuperación de los pacientes, sobre todo en la atresia del tipo 3B, ¿no? O sea, la atresia de cáscara de manzana, que pueden requerir nutrición parenteral prolongada y pueden también desarrollar colestasis y sepsis, ¿no? Pero a pesar de todo esto, pues la sobrevida ha aumentado, ¿no? Y el pronóstico también es bueno porque se considera en conjunto que, aparte de las técnicas quirúrgicas que han mejorado, que han evolucionado, también en el apoyo de los cuidados intensivos neonatales que mejoran la supervivencia de estos pacientes, ¿no? Y en cuanto pues a las conclusiones, a modo también de cierta parte como un resumen, recordar todo lo que hemos dicho, ¿no? Que la atresia intestinal pues es la obstrucción completa congénita de la luz del intestino, siendo una de las causas más frecuentes de la obstrucción intestinal de estos recién nacidos. Y de todos estos casos, la mitad va a ser casi el 50%, ¿no? Afectando al duodeno, y le sigue lo que es la atresia de yeyuno ilial, y un pequeño porcentaje es atresia colónica, ¿no? Es muy importante también considerar que los hallazgos en la ecografía prenatal pueden sugerir atresia intestinal, ¿no? Que hemos dicho, el polidramios, ¿no? El isla mayor a 24, un intestino dilatado, un aumento de la ecogenicidad intestinal también es muy importante considerar. Y bueno, hay ciertos signos que nos van a indicar, pues, que también ha explicado mi compañera, ¿no? En cuanto a los vómitos, estos signos generalmente se van a presentar en los 2 primeros días de vida. En algunos casos pueden retrasarse pues un poco más de tiempo, días, semanas, ¿no? Pero esto va a darse en bebés con estenosis intestinal, ¿no? En lugar de atresia, ¿no? En el caso de la radiografía simple que vamos a ver, ¿no? De abdomen, que hemos observado que el signo de la doble burbuja, que es básicamente el que nos va a dar el diagnóstico, ¿no? De la atresia duodenal,
y generalmente el gas está ausente, ¿no? Salvo raras excepciones. Y en el caso de la atresia yeyuno o ileal va a aparecer como asas dilatadas que hemos visto, ¿no? Con niveles hidroaéreos. Y bueno, también considerar que conforme esta distensión abdominal es más, o sea, conforme la atresia es más distal, va a haber una mayor distensión abdominal, ¿no? Va a haber una distensión más pronunciada, ¿no? En cuanto al abordaje quirúrgico, puede depender mucho del sitio de la atresia y también se debe considerar la posibilidad de que existan múltiples atresias. Y bueno, ya hemos dicho también acerca del pronóstico que va a ser favorable, ¿no? En caso se haga una intervención quirúrgica temprana y también con los cuidados neonatales apropiados, ¿no? Eso sería todo, doctora. Ya, bueno, gracias, Anita. Con eso ya culmina el grupo 2, ¿no? Bueno, ha estado amplio la parte del seminario en cuanto a lo referente a la atresia intestinal, ¿no? Como ustedes han descrito muy bien, la atresia intestinal lo van conformando todas las partes del intestino, tanto delgado como grueso, ¿no? Que se empezó primero por el duodeno, yeyuno ilion y ya el colon, ¿no? Entonces, quedarse, bueno, como ya he mencionado, se ha ampliado un poquito más lo que se ha hablado y reforzar un poco también lo de la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Porque cada día se nos va quedando un poquito más, ¿no? Tanto de los que han preparado el tema como los que estamos escuchando, ¿no? Entonces, es reforzar un poco y conocer un poquito más de lo que se trata estas malformaciones congénitas. Y bueno, la atresia intestinal es una malformación congénita en relación a la parte primera del intestino delgado, que es la parte del duodeno. Más o menos dan la etiología basada en la teoría de la falla en la revacuolización, ¿verdad? Algo falla ahí que, bueno, se produce. O sea, en la detención de este proceso de la revacuolización va a originar lo que se pueda formar una atresia o una estenosis duodenal. También considerar en la atresia duodenal lo que han mencionado, ¿no? Para no olvidarnos, que va asociado más o menos en un 20 a 30% de lo que son pacientes con síndrome de Down, ¿no? Porque nos han pasado también pacientitos todos lindos, pacientitos de Down, ¿no? Van acompañados más o menos en ese porcentaje. Luego también de que, bueno, hay que ver mucho lo que es la parte de la prematuridad, ¿no? Cuanto más prematuros son, el paciente puede ir acompañado de otras malformaciones asociadas y siempre el caso es un poco más delicado, ¿no? Por el peso y la prematuridad. También hay que considerar la imagen de la doble burbuja que se va a producir en lo que es la atresia duodenal, ¿no? Que es un tipo de obstrucción, indudablemente. Disculpen. Entonces, no se olviden esa imagen de la doble burbuja, ¿no? Donde va a ver la distensión gástrica y la porción proximal del duodeno, ¿no? Y entonces es donde produce la doble burbuja. Y cada vez cuando es más baja, yeyuno ileal o colónica, vamos a encontrar más niveles hidroaéreos, ¿no? Entonces, los niveles hidroaéreos van a estar ubicados por encima de la lesión atrésica o estenótica, ¿no? Dentro de la clasificación de lo que también han mencionado muy bien sus compañeros, si por ejemplo en el examen se les pregunta
dentro de la atresia intestinal, por ejemplo, dentro de la clasificación de la atresia intestinal, en qué lugar del intestino se produce el mayor, cuál es la más frecuente, por decir así, ¿no? Si le pongo duodeno, yeyuno ilial, colónica, ustedes ya saben cuál es la más frecuente, la que se ha mencionado, ¿cuál es? Es la parte duodenal, ¿no? Donde se produce generalmente en un 45-46%, y la parte de la atresia yeyuno ilial en un 38-39%, ¿verdad? Y en lo que es la parte de la atresia colónica, aproximadamente un 6-7%, que es el menos frecuente, ¿no? Pero sí hay que, previamente para las cirugías, lo que hay que hacer es compensar un poco al paciente y, lógicamente, proceder a la cirugía, ¿no? Y bueno, los síntomas ya es netamente de un cuadro obstructivo, que va con los vómitos, que ya se ha visto en la imagen, no nos vamos a olvidar esa imagen, ¿no? Que nos han puesto una imagen bonita, simpática, los vómitos, cuándo es blanquecino, cuándo es bilioso, ¿no? También ausencia de meconio, que es porque es una obstrucción. Luego la distensión gástrica en caso de que sea una obstrucción duodenal, una atresia duodenal, y considerar que aquí han colocado también en formas reiteradas el estudio prenatal, ¿no? El polidramnios, que es muy importante determinarlo. Y bueno, para cada parte del intestino, sea cual fuere las cirugías, las técnicas quirúrgicas es diversa, ¿no? Si simplemente al hablar de duodeno podemos hablar de una corrección quirúrgica, ya sea una duodeno-yeyunostomía, una duodenostomía, que es el procedimiento de elección, ¿no? Extirpación de la membrana en caso de clasificar la obstrucción duodenal. Pero bueno, lo que es, también hay una anastomosis duodenal, como dijeron de Ken Kimura, ¿no? Que es un poquito lateral por decir, pero también se utiliza, ¿no? Pero siempre hay que realizar la cirugía en las mejores condiciones, ¿no? En las mejores condiciones para que esto no tenga fallido, por decir así, ¿no? Y siempre, indudablemente, hay que actuar lo más pronto posible. Y bueno, pues, y así poco a poco han estado mencionando partes por partes de donde, por ejemplo, la atresia yeyuno ilial, ¿verdad? Que ya no solamente es como la parte duodenal en la falla en la revacuolización, sino acá lo ponen como un poquito más de la etiología de una isquemia intestinal, ¿no? Durante la gestación, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta eso también. Y bueno, generalmente manifiestan que es más que por un cuadro isquémico, un cuadro donde puede haber algunos accidentes vasculares intrauterinos, ¿no? Y para otro, ya sea duodenal, yeyuno ilial o colónico, ¿cuál es el diagnóstico, el examen de imágenes más frecuente que se puede tomar? Es una simple radiografía de abdomen, ¿no? Donde se va a ir ubicando el nivel de las asas intestinales, asas dilatadas, ¿verdad? Niveles hidroaéreos. Entonces, ausencia de aire, entonces uno va a ir ubicando los niveles y va a ir se va a ir determinar a qué nivel se puede realizar, a qué nivel está ubicada lo que es la parte de la atresia intestinal, ¿no? Hay diferentes tipos también acá de tratamientos quirúrgicos, ¿no? Pero generalmente la más frecuente es la término terminal, ¿no? La resección con modelaje de Rebane, ¿no? Modelaje de las asas intestinales, porque una está más delgadita, el cabo está más delgado y el otro está muy dilatado. Entonces hay que hacer un modelaje de esa asa intestinal
para poder hacer una anastomosis término terminal un poquito, por lo menos, más adecuado, ¿no? Bueno, entonces ya nos ha quedado un poco más claro de lo que se trata la atresia intestinal. Qué importante es los controles prenatales, ¿no? Los controles prenatales para ver que la mamita ya tiene polidramios, hay que ver qué cosa puede ser. Entonces, ¿para qué? Para programar al paciente por una cesárea, ¿no? Que tenga que esta criaturita venga en todas las condiciones adecuadas para poder proceder a su llegada, ¿no? Con las mejores condiciones. Entonces, por eso es importante los controles prenatales y qué actitud tomar. También considerar que estas malformaciones pueden venir también de otras malformaciones congénitas, ¿no? Especialmente las cardíacas y, por supuesto, también de las gastrointestinales otras, ¿no? Bueno, muy bien. Está muy interesante su seminario. Bueno, jóvenes, entonces terminamos con el primer grupo, por favor. Ya, doctora. Sí, ahorita mi compañera va a compartir la diapositiva. Sí, doctora, ahora comparto pantalla. ¿Se puede ver, doctora? Parece, ya, ahora sí. Ahora sí, Juanita, sí se ve. Ya. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Vamos a continuar entonces la exposición hablando acerca de esta patología, la enfermedad de Hirschsprung. Dentro de la parte que corresponde mencionar o exponer es la definición, la etiopatogenia y la epidemiología. Más adelante mis compañeros van a poder expandirse un poco más también acerca de la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Vamos a mencionar que la enfermedad de Hirschsprung no es, digamos que no es la única manera en la que se menciona esta enfermedad, sino que tiene también otros nombres. Se le conoce también como megacolon congénito y como la ganglionosis cólica. Ambos términos tienen mucha relación en cuanto a la forma de presentación de esta enfermedad, porque cuando hablamos de un megacolon congénito, por ejemplo, hace referencia a que en la presentación, por ejemplo, de la radiografía, vamos a notar un megacolon, que en realidad va a ser el intestino sano, dilatado, queriendo hacer el pasaje de las heces fecales, pero que va a estar ocluido por una zona aperistáltica y una zona hipertónica, que va a ser justamente el área del colon que va a estar comprometido sin ganglios. Y también se le menciona se le conoce como aganglionosis cólica, que también tiene mucho sentido porque va a estar dentro, o bueno, en esta enfermedad va a haber una ausencia de los ganglios en un área distal del colon. Como sabemos que los ganglios es una agrupación de nervios, entonces estos plexos van a estar ausentes y por ende se le conoce como una ganglionosis cólica también. Vamos a recordar un poco acerca de la anatomía de las capas del colon y en ellas vamos a ver que de sentido interno hacia la capa externa vamos a encontrar primero a la mucosa, luego a la muscularis mucosae. A ver, así se ve mi puntero. La mucosa, la muscularis mucosae, luego también a la submucosa y bueno, también a la capa más importante que es la capa muscular, que está constituida por dos capas en realidad. Está la circular interna, que va a ayudar pues, ¿no? a la peristalsis, a la contracción, y también está la longitudinal externa. Entre ambas capas va a estar un plexo, el plexo de Auerbach. Este plexo de Auerbach es el más mencionado en cuanto a la enfermedad de Hirschsprung, porque varios artículos y literatura mencionan principalmente el plexo de Auerbach más que el plexo de Meister. Es más, hay algunas literaturas como el libro de Schwartz que no menciona el plexo de Meister, solamente menciona el plexo de Auerbach. Pero hay otros artículos que sí, ¿no? que mencionan ambos plexos. Se está viendo la siguiente diapositiva.
¿Se está viendo la definición y las imágenes? Solamente se quedó en la primera diapositiva. Ya, voy a volver a compartir. No sé por qué tengo este problema. Ahora sí. Ay, no, este no es. Ahora sí se puede ver. Todavía. Ahora sí. Se encuentra en definición. Ya, creo que sí se ve, ¿no? Bien, entonces, como estaba mencionando, las diferentes capas del colon, vamos a mencionar que el plexo más importante es el plexo de Auerbach, ¿no? También se menciona el plexo de Meister, o también conocido como el plexo submucoso, y el plexo de Auerbach como el plexo Auerbach como el plexo mientérico. Según la definición, una definición encontrada en la bibliografía es la ausencia de células ganglionares en los plexos mientéricos o de Auerbach y los plexos submucosos o de Meissner en un segmento variable del intestino. ¿Y por qué se menciona que en un segmento variable del intestino? Porque va a depender de la migración de las células del tubo neural para saber hasta qué área va a llegar a ser inervado. Se menciona que el área más distal siempre es la comprometida y los segmentos son continuos. Así que los segmentos comprometidos mayormente es el recto y el sigmoides, a veces también un segmento largo que puede iniciar a partir del ángulo esplénico del colon, o puede involucrar todo el colon, o hasta puede involucrar intestino delgado, se menciona parte de ello. Entonces el segmento afectado es variable dentro del intestino delgado, del intestino. Ahora, este segmento que no va a tener una inervación, que no va a contener los plexos, va a estar hipertónico y aperistáltico. Como vemos aquí en esta imagen, esta área afectada que va a estar con ausencia de células ganglionares, va a estar sin dilatación, no va a haber una peristalsis, no va a haber un pasaje del meconio. A diferencia de esta área, de ese segmento proximal, donde va a haber además una dilatación, porque justamente sí desea un pasaje, no va a haber peristalsis. Ante la obstrucción u oclusión, ya que esta área no se va a poder expandir, ante esta oclusión, pues este segmento se va a dilatar. Parece patológico, pero en realidad es el intestino el intestino sano, que en realidad está respondiendo a esta oclusión. En la radiografía lo que vamos a ver es lo que ya mencionamos, un segmento proximal dilatado, a lo que se le menciona un megacolon, y luego un segmento donde va a haber una zona de transición de la oclusión, para la oclusión, y luego un segmento ocluido, un segmento como célice de células ganglionares donde no va a haber peristalsis y más bien va a estar más ocluido, más cerrado, menos dilatado. Algo a mencionar, que ya lo había mencionado al inicio, es que dentro de la literatura de Schwartz, el doctor Orban Swenson habla en su libro Pediatric Surgery esta definición, ¿no? Que no menciona a los plexos de Meissner, sino más bien menciona algo adicional. Y literalmente es lo que dice, ¿no? El megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung es causado por la malformación del sistema parasimpático pélvico, que da origen a la ausencia de células ganglionares en el plexo de Auerbach del segmento distal del colon, segmento más alejado, ¿no?
Y además de ello, no solamente es una ganglionosis, sino que además existe fibras nerviosas más grandes y con un número más excesivo, y lo que va a indicar que la anomalía no solamente pues, ¿no? es la ganglionosis, sino también puede haber una hipertrofia, ¿no? de estas fibras nerviosas. Entonces, en síntesis, lo que dice el doctor Orvar es que además de una ganglionosis está la presencia de una hipertrofia de las fibras nerviosas. Entonces, es la definición que no solamente comparte el libro de Schwartz, sino que también hay otros artículos que lo mencionan de igual manera, ¿no? Pero de todas maneras, en otras literaturas he encontrado o menciona ambas, ¿no? Al Meissner y de Auerbach. En cuanto a la etiopatogenia, vamos a ver que las semanas más importantes en las que se puede producir esta malformación, esta anomalía, es entre la 4ª y la 12ª semana, que es justamente en el momento en que se produce en la que se diferencia y empieza a separarse también los segmentos del tubo digestivo. Pero lo más importante para esta enfermedad es entre la 8ª y la 12ª semana, que es donde va a suceder esta migración de las células del tubo neural durante todo el tracto digestivo para poder inervarlo. Lo que va a suceder es que hay genes implicados para esta diferenciación y para esta inervación, que se mencionan los más importantes, el gen RET, también el DNR, el EDNR, pero se menciona más el RET más repetitivo, ¿no? En cuanto a estos genes, va a haber una anomalía o una mutación, lo cual no va a producir que no haya una inervación en esos segmentos distales. Quiere decir que la migración del tubo neural nos va a migrar de céfalo-caudal y estas células o neuroblastos también conocidos no van a llegar hasta el segmento distal del tubo digestivo. Y es ahí donde va a producirse la aganglionosis. Entonces, en la 12ª semana va a haber una proliferación, una diferenciación y la supervivencia. Y si es que hay una anomalía en estos genes, va a haber la ausencia de las células ganglionares, va a haber una hiperplasia de las fibras nerviosas y parasimpáticas que justamente concuerdan con la literatura de Schwartz. Además de ello, bueno, se menciona que la carretinina, que es una proteína presente normalmente en el colon, va a estar ausente, y lo que también nos va a ayudar en el diagnóstico histológico. También esta ausencia va a producir un colon hipertónico, aperistáltico y de calibre normal o también reducido. Y finalmente, obviamente, estos diferentes tejidos, uno inervado y otro no, va a producir una oclusión funcional, no mecánica, ¿no? Como sabemos en el vólvulo o en la atresia, como acabamos de ver, sino que va a ser una oclusión funcional cólica baja y también una dilatación del segmento sano proximal o megacolon. En cuanto a la epidemiología, vamos a mencionar que de 1 a 5.000 niños nacidos van a tener probablemente enfermedad de Hirschsprung, ¿no? El segmento más frecuentemente afectado es el segmento corto. Es el segmento obviamente distal, el segmento corto, y este incluye el recto y el sigmoides, como podemos ver aquí en la imagen. Este es un ejemplo de segmento corto. Vemos aquí que está el megacolon, acá está el sigmoides, acá está el recto, y bueno, acá vamos el área más ocluida, ¿no? Y peristáltica, y acá el megacolon. También puede ser afectado todo el colon en un 5%, pero más obviamente en el segmento corto. Mencionar también que hay una diferenciación entre segmento corto y segmento largo. En cuanto al segmento largo, se menciona que va a partir desde el ángulo esplénico del colon, esta aganglionosis, y como vemos aquí, pues no está el área ocluida, el megacolon, ¿no? Y también puede afectar todo el colon, hasta en un 5%. Y vemos un área ocluida, donde en el ciego, en la válvula ileocecal, también hay como que una presencia, parece, ¿no? de inicios de megacolon. También puede comprometer el intestino delgado, se menciona, o aquí vemos el área ocluida, ¿no? El área afectada. Perdón, el megacolon. Y el área inervada va a ser siempre continua. Como sabemos, es que la migración de las células del tubo neural o neuroblastos no van a llegar hasta el área distal
o hasta el área más distal del tubo digestivo. Y por ende, no va a haber una inervación posterior a ello. Entonces, siempre la inervación, la falta de inervación va a ser continua. Esto va a afectar principalmente a varones más que mujeres en una proporción de 4:1. Y se menciona que hay un factor genético importante, ¿no? Donde afecta el gen RET. Y también hay incidencia continua dentro de una familia en varias generaciones. Entonces se menciona que es una enfermedad principalmente muy relacionada a lo genético. Bueno, aquí hay un video donde, bueno, de manera más dinámica, no solamente con imágenes estáticas, menciona acerca de lo que es la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Es un video bastante corto. Se mencionan los nombres que acabamos de mencionar también, congénito, durante el desarrollo embrionario, hay una pérdida de los ganglios y hay también un engranamiento del colon. Esa es la peristalsis del colon normal, ¿no? Esto va a ser automático y principalmente la contracción va a ser por el músculo liso. Esas son las capas que ya acabamos de mencionar, ¿no? El músculo liso, la submucosa y la serosa. Y este es el lumen, ¿no? El área que está aquí. Now, if we look closer at the smooth muscle layer, it's actually composed of the circular muscle layer arranged in circular rings which contract and constrict the gut behind the feces, which keeps it from moving es la backward. circular interna, ¿no? La capa del músculo liso, la longinal externa. Relaxes, which lengthens and therefore pulls things forward. Y ambas van a ayudar al Also, movimiento though, de la within these layers are peristalsis. two plexuses, or networks of nerves, which are made En up este of caso ganglions, menciona ambos which are ganglios, clusters of ambos individuals plexos, ¿no? El that plexo help de coordinate Auerbach y muscle el plexo de contraction and relaxation. Meissner. So first there's the myenteric plexus, also known as Auerbach's plexus, which when activated primarily causes smooth muscle relaxation. El plexo de Auerbach principalmente a la relajación del músculo liso. Or also known as Meissner's plexus, Y el plexo de Meissner which is buried in the principalmente al flujo submucosa and is responsible for sanguíneo, helping la to control absorción, blood la flow secreción. and epithelial cell absorption and secretion. These groups of nerves are clearly super important for normal bowel function. For people with Hirschsprung's disease, both these plexuses are gone. They're completely absent in some parts of the Aquí se gut. menciona que ambos plexos no van a estar comprometidos. No va a haber esos plexos, la ganglionosis. Y esto se va a dar justamente porque las células de la cresta neural o neuroblastos en esta migración y en la formación de las fibras nerviosas va a haber una alteración, ¿no? Obviamente esta migración va a ser cefalocaudal entre la 8ª y 12ª semana. Y es acá donde va a haber una disrupción. Estas células neuroblásticas no van a llegar hasta un área distal, sino solamente van a llegar hasta un área proximal y por ende se da la enfermedad de Hirschsprung. La migración y también el desarrollo van a depender de estos genes que ya habíamos mencionado. Y este gen RET está relacionado también a la enfermedad al síndrome de Down. Y es por eso que se menciona que está asociado con la enfermedad de Hirschsprung. Y eso sería todo, doctora. Gracias. Gracias, Juanita. Bonita presentación.
Sofía, no se te escucha, hija. Por favor, ¿alguien le podría decir a Sofía que no se le escucha? Sofía, tu audio está apagado. A ver, le voy a escribir, doctora. Ahora, doctora, ¿se me escucha? Sí, hija, sí se escucha ahora. Bien. Ah, ya. Ya, doctora. A ver, voy a retroceder. Ya. Buenas noches, doctora y compañeros. Continuando con el seminario, les voy a explicar acerca de la presentación clínica y diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung. Para eso hay que mencionar que la enfermedad de Hirschsprung va a estar asociada a síndromes, dentro de los cuales vamos a encontrar anomalías cromosómicas. Especialmente vamos a tener al síndrome de Down, que tiene una incidencia de 2 al 16%. Pero también vamos a encontrar diferentes síndromes monogénicos y dentro de ellos vamos a tener al síndrome de Batter-Biel. También vamos a encontrar a la hipoplasia cartílago-pelo, que va a estar caracterizada por baja estatura, extremidades cortas con aumento del ángulo de carga en el codo, aumento de la lordosis lumbar, asociado también a escoliosis e inmunodeficiencia. En este caso se menciona que los lactantes pueden estar afectados y presentar una enterocolitis. También vamos a encontrar el síndrome de hipoventilación central congénita, el síndrome de Riley-Day, también conocido como disautonomía familiar, que va a estar relacionado con la neuropatía sensorial y autónoma hereditaria. También encontramos a la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2, justamente la de tipo 2 va a estar asociado con la enfermedad de Hirschsprung. También tenemos el síndrome de Mowat-Wilson, que en este caso se menciona que va a estar causado por una haloinsuficiencia de un gen y aproximadamente el 50% de este síndrome va a estar relacionado con la enfermedad de Hirschsprung. Asimismo vamos a encontrar el síndrome de Smith y por último el síndrome de Waardenburg. En este caso, en este último síndrome, se va a tratar de un trastorno pigmentario hereditario autosómico dominante y se menciona que casi el 100% de este síndrome se va a presentar en pacientes que tienen la enfermedad de Hirschsprung. Ahora, en cuanto a las características clínicas, justamente, ¿no? Como mi compañera ya mencionó, vamos a tener los tipos de aganglionosis, ¿no? Y dentro de ellos, el más predominante, con un 80%, va a ser el colon recto sigmoide, ¿no? Que también se le conoce como la enfermedad del segmento corto. Pero también vamos a encontrar posteriormente de 15 a 20% el colon sigmoide, conocido como la enfermedad del segmento largo. Y menos frecuente es en un 5% cuando hay una aganglionosis colónica total, ¿no? Dentro de la enfermedad del segmento corto va a tener un mejor resultado a comparación de la enfermedad del segmento largo. Dentro de las características clínicas vamos a encontrar las características neonatales y las características postnatal. Dentro de la neonatal vamos a observar de que la mayoría de los pacientes con enfermedad de Hirschsprung se diagnostican en este periodo, en el periodo neonatal. En este caso, los pacientes van a presentar síntomas como, por ejemplo, obstrucción intestinal distal, ya sea vómito bilioso, una distensión abdominal o una falta de evacuación del meconio o heces. En este caso, el diagnóstico se sugiere por un retraso en el paso del primer meconio. A las 48
horas de vida, el 100% de los recién nacidos normalmente deben de expulsar el meconio. Por el contrario, entre 45 y 90% de los lactantes con enfermedad de Hirschsprung que no eliminan el meconio dentro de las primeras 48 horas de vida. Sin embargo, la evacuación de las heces durante los primeros, ya sea 1 o 2 días de vida, no excluye del diagnóstico. Es decir, que puede haber una expulsión explosiva de gases y heces después del tacto rectal, que se le conoce como el signo del chorro de explosión, lo que podría aliviar la obstrucción, pero temporalmente nada más. Ahora, también es importante mencionar que estos pacientes pueden presentar la enterocolitis, que en este caso puede estar acompañado de un cuadro de una sepsis con fiebre, vómitos, diarrea, una distensión abdominal, que puede traer complicaciones, como por ejemplo podría progresar a un megacolon tóxico o también podría complicarse presentando un vólvulo o una perforación apendicular. Luego tenemos dentro de las características clínicas la parte postnatal, ¿no? En este caso, los pacientes con una enfermedad menos grave no pueden ser diagnosticados durante la etapa neonatal, ¿no? Entonces van a poder ser diagnosticados de repente en la infancia o en la niñez, ¿no? Generalmente el 10% de los individuos con enfermedad de Hirschsprung se puede diagnosticar después de los 3 años de edad. Es muy poco frecuente que se diagnostique ya en la etapa adulta, ¿no? Y bueno, en este caso también va a estar acompañado de la distensión abdominal y un estreñimiento refractorio sin incontinencia fecal. Dentro de la enfermedad de Hirschsprung también vamos a tener anomalías congénitas asociadas, como por ejemplo las anomalías genitourinarias, ¿no? Que son anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario, que pueden estar acompañadas por hidrofrenosis o hipoplasia renal. También van a estar asociados con una discapacidad visual y auditiva. En el caso de la discapacidad visual puede acompañarse de una hipermetropía o un astigmatismo o una miopía. Y el 5% generalmente puede estar asociado con algún tipo de discapacidad auditiva. También puede estar relacionado con enfermedad cardíaca congénita, eso sobre todo en el caso de los síndromes de Down. Y también tenemos las malformaciones anorrectales. En cuanto al diagnóstico, se va a realizar el diagnóstico mediante la radiografía simple, la manometría anorrectal, el edema opaco y también tenemos la biopsia. Pero hay que resaltar que el diagnóstico se va a poder establecer mediante una biopsia rectal, ¿no? Justamente la ausencia de ganglios en la biopsia por aspiración va a poder confirmar el diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung, siempre y cuando pues esta muestra sea adecuada, ¿no? Y se haya realizado en el sitio correcto. Entonces vamos a poder observar que a través de la radiografía simple se va a presentar una distensión, ¿no? Importante justamente con ausencia de aire a nivel rectal. En el caso del enema opaco se va a poder apreciar un cambio brusco en el diámetro del colon entre el segmento afectado, ¿no? En el segmento que está estenosado. Y la porción que está sana va a estar distendida. Y en el caso de la manometría anorrectal vamos a encontrar ausencia de la relajación del esfínter anal. Normalmente tiene que haber una relajación del esfínter anal, ¿no? Pero en este caso vamos a encontrar una ausencia. Y aquí vamos a observar, ¿no? En la radiografía abdominal, justamente vamos a poder ver en la primera imagen un enema opaco con estenosis distal. Vamos a ver un margen en dientes de sierra. Y en la segunda imagen vamos a poder observar una dilatación colónica. Y bueno, por último vamos a encontrar que justamente dentro de las recomendaciones y conclusiones, en pacientes con enfermedad de Hirschsprung
Van a ser comunes las anomalías como geniturinarias, discapacidad auditiva y discapacidad visual. La mayoría de los pacientes con esta enfermedad se van a diagnosticar en el periodo neonatal. El síndrome cromosómico de la enfermedad de Hirschsprung generalmente va a estar asociada al síndrome de Down. Los lactantes afectados pueden presentar enterocolitis, que viene con un cuadro similar de fiebre, vómitos, diarrea, distensión abdominal, ¿no?, que puede progresar a un megacolon tóxico. Y por último, mencionar que el diagnóstico definitivo de la enfermedad de Hirschsprung se va a realizar mediante la biopsia rectal, ¿no? Pero puede acompañarse de otros diagnósticos como la radiografía, el enema de contraste y la manometría anorrectal. Eso sería todo, doctora. Su audio está apagado, doctora. Bueno, muy bien. No sé si hubiera alguna pregunta, por favor, de la presentación del seminario. Sí, doctora, todavía falta mi compañera, Milagros, que va a proyectar la parte final del tratamiento. Sí, doctora, yo falto. Ahorita voy a compartir mi pantalla. Bien. Doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Voy a continuar con la exposición hablando acerca del tratamiento de la enfermedad de Hirschsprung. Esto va a estar formado por un tratamiento inicial y un tratamiento quirúrgico. Cuando hablamos del tratamiento inicial nos referimos a las irrigaciones rectales, en la cual vamos a utilizar una sonda Foley. También vamos a usar un lubricante, una jeringa de 30 mililitros y un suero salino. A continuación voy a poner un video acerca de cómo se realiza la irrigación rectal. Como podemos ver, se va a necesitar dos recipientes pequeños y una jeringa. En este caso están usando una de 60 mililitros. También van a usar un catéter de silicona, un catéter Foley, que es de 16 French, niños menores de 1 año, y va a ser de 24 French en niños que son mayores de 1 año. También se va a necesitar un lubricante, una solución salina. Entonces vamos a comenzar entibiando la solución salina y vamos a probar la temperatura de la solución salina en nuestra muñeca para asegurarnos así de que no esté demasiado caliente. Y vamos a vertir el contenido, como vemos en la imagen, en el recipiente. El paciente tiene que estar en una posición acostado, boca arriba, con las rodillas dobladas contra el pecho. Y el recipiente tiene que estar a su lado. Se tiene que lubricar las 2 pulgadas superiores de la punta catéter y esto se debe insertar por el recto. Y se debe empujar suavemente el catéter para que siga las curvas del colon. Entonces inserta el catéter aproximadamente de 4 a 6 pulgadas. Y hacemos una pausa para que puedan salir los gases, las heces. Y vamos a colocar nuevamente la jeringa punta catéter
y vamos a inyectar 10 a 20 mililitros de solución salina. Y como hemos visto, se ha desconectado la jeringa y se ha dejado que la solución salina pueda fluir, y de esa manera se ha evacuado tanto las heces como los gases en el recipiente vacío. Este proceso se debe de repetir hasta que el líquido desechado sea transparente. Es importante registrar la cantidad de solución salina inyectada en el recto y la cantidad de líquido que sale, ya que en una buena irrigación la cantidad de líquido que sale va a ser mayor a la cantidad de líquido que entró. Entonces, una vez ya que se ha drenado todo este líquido, se va a retirar el catéter del recto y se va a lavar los suministros con agua y jabón. Eso es lo que hemos podido ver en el video, sino que se ha visto más rápido. Y luego de esto sigue el tratamiento quirúrgico. Para ello vamos a tener en cuenta 3 principios importantes. Lo primero es realizar la resección de todo el segmento agangliónico. Luego el descenso del intestino con células ganglionares y una anastomosis en el recto a 2 centímetros de la línea pectínea. Entonces, ya mencioné cuáles son los objetivos de realizar el tratamiento quirúrgico, pero previamente a eso se debe vaciar el colon, porque dentro del colon van a estar las heces. Entonces esto se va a vaciar mediante las irrigaciones de suero salino y también mediante maniobras de dilatación anal. De esta manera nosotros vamos a evitar posibles episodios de enterocolitis. El procedimiento quirúrgico va a depender mucho de la preferencia del cirujano. Tenemos las técnicas clásicas como la técnica de Swenson, la técnica de Duhamel y la técnica de Suave. Esta es la manera como se hace la resección del segmento agangliónico. A 2 centímetros de la línea pectínea. Acá tenemos el recto, la zona pectínea, el anodermo. Y ahora vamos a describir cada una de estas técnicas. Tenemos la técnica de Swenson, cuyo objetivo va a ser extraer el segmento agangliónico y el descenso del intestino normogangliónico. Asimismo, vamos a realizar la anastomosis en el recto a 1 o a 2 centímetros del canal anal para poder preservar el control fecal. Estos son los pasos que se va a seguir y a continuación voy a proyectar un video para que puedan ver cómo se realiza esto. Acá tenemos a un paciente que es de 6 meses, al cual se le va a realizar dicho procedimiento. Se tiene que colocar al paciente en posición prona. Y también se va a hacer la dilatación progresiva del ano. Tener en cuenta que, tener mucho cuidado en no sobredilatar el ano. Ya, aquí ya están colocando los retractores de manera radial y vamos a identificar dichas zonas. Vamos a identificar la zona pectínea. Aquí vemos la capa muscularis, la mucosa rectal, la zona pectínea, el anodermo y la piel. Entonces se va a terminar de colocar los retractores para poder visualizar mejor el orificio anal. Lo importante es proteger la zona pectínea, ya que si se realiza un corte a nivel de la zona pectínea, esto puede dañar el canal anal y puede provocar incontinencia fecal.
Entonces vamos a reposicionar los retractores a 1 centímetro de la línea pectínea. De esta manera la protegemos. Y luego se van a colocar unas suturas de tracción que van a estar a 2 centímetros proximal de la zona pectínea. Y se va a ejercer una ligera tracción, como vemos en el video, y eso va a provocar la eversión del ano. Luego se va a hacer una disección de toda la circunferencia anal, de todo el grosor del recto. Y solamente se va a abrir inicialmente el 25% de la circunferencia para poder identificar la capa adventicia. Es fundamental poder identificar esta capa antes de la disección de la fascia rectal para poder evitar lesiones de la uretra o de la vagina en el caso de las niñas. Luego, una vez ya que se ha identificado esta capa adventicia, se va a abrir el 75% restante de la circunferencia, ¿no? Se abre la capa adventicia. Después podemos observar la posición de los vasos mesentéricos, ¿no? Y continuando con la operación, se realiza la movilización, ¿no? Se va a mantener la tracción del recto por medio de estas suturas de tracción y se va a continuar disecando la fascia rectal para movilizar el recto. Tener mucho cuidado de no dañar la zona muscular. Ya. Luego se realiza la movilización del sigmoide. Una vez que sale el recto, se moviliza para que salga el sigmoide y como vemos se puede observar los vasos mesentéricos laterales. Estos deben de ser ligados. Una vez que se ha realizado la ligadura, se tiene que evaluar la longitud del colon, identificar la zona de transición, que es lo que está entre el color amarillo y el color azul. Entonces, luego se va a realizar la biopsia, se va a hacer un corte de un segmento cuadrado de aproximadamente de área 1 centímetro cuadrado. Entonces, esto se va a extraer y va a ser llevado al laboratorio para que se pueda hacer la biopsia respectiva y poder analizar si hay presencia de células ganglionares y ausencia de nervios hipertróficos, ¿no? Y luego se hace la sutura respectiva. Y luego vemos cómo se está reposicionando los retractores por encima de la zona pectínea. Y vemos el recto de la mucosa, vemos la zona pectínea y también vemos el anodermo. Luego sigue la anastomosis y la colectomía. Vamos a fijar el colon normogangliónico a la mucosa rectal, ¿no? Lo vamos a fijar por medio de una sutura y luego se va a realizar la colectomía. Entonces sacamos todo ese segmento agangliónico y vamos a terminar de suturar de manera circunferencial, ¿no? Como vemos aquí en el video. ¿No? Se está terminando de suturar. Y luego se retiran los retractores. Y ahí estaría terminando la operación. Esa es la operación de Swenson, la técnica de Swenson.
Ahora vamos a hablar de la técnica de Duhamel. Esta técnica consiste en dejar el recto en su sitio y desplazar el intestino con células ganglionares hacia el espacio retrorectal, ¿no? Como vemos aquí en la imagen. Y vemos como la parte anterior del colon con células ganglionares y la parte posterior del recto agangliónico, es decir, que no se va a reseccionar toda la parte agangliónica, ya que esta se va a anastomosar a la parte ganglionar, ¿no? Que vemos acá. Esta anastomosis se va a realizar utilizando una grapadora. Esa es la técnica de Duhamel. Ahora vamos a hablar de la técnica de Swabin. El objetivo es crear un manguito muscular para evitar el daño de las estructuras pélvicas y remover la región agangliónica del recto y del colon. Y de esta manera también prevenir la incontinencia fecal, protegiendo el canal anal. Estos son los pasos y vamos a ver a continuación un video también que nos va a permitir entender mejor esto. Al inicio es un poco parecido a la anterior técnica. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un paciente de 6 meses. También se le coloca en posición prona y se hace la dilatación progresiva del ano. Y se colocan los retractores de manera radial para poder observar mejor el orificio anal. Y se colocan mucho más retractores. Después el paso que sigue es proteger la zona pectínea, ¿no? Entonces se va a reposicionar estos retractores de manera que vamos a doblar la zona pectínea para de esta manera protegerla. Y también, como el paso anterior, se colocan las suturas de tracción a 2 centímetros de la línea pectínea, con el objetivo de poder realizar la eversión del ano. Luego, aquí ya viene la parte diferente, ¿no? Se va a realizar la preparación del manguito muscular, que consiste en separar la mucosa rectal de la capa muscularis. Es decir, separar esta zona de acá, esta zona roja de esta zona azul, que lo estoy señalando. Entonces se va a hacer dicha disección. Se tiene que hacer de manera cuidadosa, solamente a través de la mucosa. Y eso las suturas de tracción van a facilitar que nosotros podamos estirar este recto. Y se va a realizar la mucosectomía, ¿no? Para ello, como vemos, se utilizó la tracción firme y la mucosa se va a disecar de manera gradual, ¿no? Pero para eso vamos a utilizar una disección Roma con gasa, como vimos aquí, ¿no? Pero como la animación está acelerada, no se ve todo este procedimiento completo, pero se está realizando con esa disección Roma en gasa. Y aquí vemos que todavía la zona de transición está dentro de la cavidad peritoneal. Y acá se continúa con la mucosectomía. Ya vemos que la mucosa se ha separado de la muscularis y se ha creado un manguito muscular. Ya, entonces ya se va a realizar, se va a colocar suturas de tracción, ¿no? En 2 puntos. En el punto A, en donde se va a hacer una puntada que va a incluir el manguito muscular y la mucosa.
Y luego en el punto B, que se va a colocar una sutura de tracción que solamente va a contener este manguito muscular. Y a continuación se va a realizar una incisión de manera circunferencial entre este punto A y el punto B. Entonces se separa la mucosa del manguito muscular y vamos a poder ver la cavidad peritoneal. Y vamos a ver también los vasos mesentéricos. Aquí ya vemos que la zona de transición se ha movilizado y también podemos observar también las arterias mesentéricas por un lado. ¿No? Vemos ya que se ha movilizado la zona de transición. Y vamos a hacer ahora la ligadura de los vasos mesentéricos. Ya, ahora sí se pueden observar los vasos mesentéricos y se van a comenzar a ligar. Esa ligación se tiene que hacer 5 centímetros por encima de la zona de transición histológica. Y luego también vamos a evaluar la longitud del colon, vamos a ver la zona de transición y se va a realizar la biopsia respectiva para poder identificar la presencia de células ganglionares y ausencia de nervios hipertróficos. ¿No? Se ha hecho una sutura después de extraer 1 centímetro cuadrado de esta región para la biopsia. Luego, para finalizar, se realiza la mectomía posterior del manguito muscular con el propósito de poder expandir este manguito para evitar su pliegue o que se pueda constreñir al tejido sano. Entonces se hace un pequeño corte en el manguito muscular, como vemos, y esto se va a plegar hacia adentro, ¿no? ¿No? Vemos cómo se plega hacia adentro, hacia la pelvis. Y se va a reposicionar también los retractores. Por encima de la zona pectínea, como vemos. Aquí nos muestran la anatomía, la zona pectínea, el anodermo, el recto de la mucosa. Y para finalizar también, bueno, vamos a realizar la anastomosis y la colectomía. El colon normogangliónico se va a fijar a la mucosa y se va a realizar una sutura. Y se va a realizar la colectomía del segmento agangliónico y se va a terminar de suturar de manera circunferencial. Y se retiran los retractores. Ahí termina esa técnica. Luego también podemos mencionar que en los últimos años va ganando adeptos la técnica descrita por el doctor de la Torre, que es una variación de la técnica descrita por Suave, ¿no? Pero realizada por vía trasanal. Ahora vamos a terminar hablando acerca de las complicaciones que pueden haber después de la cirugía. Podemos tener complicaciones próximas y complicaciones tardías.
Dentro de las complicaciones próximas tenemos a las escoriaciones perianales, a las dehiscencias, a la obstrucción intestinal e infecciones. Y complicaciones tardías tenemos a la enterocolitis, incontinencia fecal y estreñimiento. La enterocolitis se va a desarrollar del 5 al 42% de pacientes y es el mayor responsable de mortalidad. Esto se ha relacionado con la estenosis anastomótica o con una malnutrición perioperatoria. En estos momentos todavía se siguen haciendo estudios para poder comprobar si la administración de probióticos reduce la incidencia de enterocolitis. También otra complicación es la incontinencia fecal. Es habitual poder observar a esos pacientes que realicen deposiciones líquidas de 5 a 10 veces al día o que presenten también incontinencia en el periodo postoperatorio inmediato. Pero esto tiene una tendencia a la normalidad entre los 6 meses y el año siguiente de la cirugía, casi en un 75 a 95%. También otra complicación es el estreñimiento. Va a afectar del 8 al 20% de pacientes y puede aparecer en los meses siguientes a la intervención. Esto se tiene que tratar primero de manera conservadora, con laxantes orales o enemas de limpieza. En el caso ya de que esto siga persistiendo, ya realizamos nuevos estudios, como la biopsia, el enema opaco o una manometría. Esta es la bibliografía. Eso sería todo, doctora. Gracias. Gracias, Milagros. Bueno, la verdad que la presentación que han tenido es muy buena. La técnica que han presentado son las técnicas más utilizadas y lo han descrito bastante bien, ¿no? Me alegra que lo hayan presentado de esa forma. Yo creo que es bastante didáctica esta presentación para darse cuenta qué es lo que se realiza, qué es lo que se hace, ¿no? Porque hay diferentes técnicas para poder realizar para poder tratar, o sea, la corrección quirúrgica de esta ganglionosis. Bueno, felicito a todos, a todos ha estado los 3 grupos, pero esta técnica quirúrgica que lo han hecho bastante didáctico es muy buena. Cuando uno habla de enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Como ustedes mismos han mencionado, tiene varios sinónimos, ¿no? Uno de ellos es el megacolon congénito, que le llaman, otro es la ganglionosis y la enfermedad de Hirschsprung. Bueno, también se ha visto que por ejemplo, son de extensión corta, mediana y amplia, ¿no? Y lo más frecuente es la extensión corta, que está ubicado más o menos en el colon sigmoides, ¿no? En la parte sigmoidea. Y bueno, también hay que considerar que hay un componente genético, es verdad. Si uno lo correlaciona mucho como algo, porque se ha encontrado realmente entre familiares, entonces se menciona que tiene un componente genético, ¿no? Por el gen RET. También hay que considerar acá en el megacolon congénito que cuando es ultracorto el segmento comprometido, muchas veces al inicio pues el diagnóstico no es tan efectivo, tan rápido, porque se van confundiendo con un cuadro de constipación, de estreñimiento, ¿no? En cambio, cuando ya componente es un trazo medio o ya amplio, es de presentación mucho más rápida, porque lógicamente que va a haber un trecho grande de intestino que va a estar comprometido y que se va a distender y lógicamente que va a producir rápidamente la obstrucción intestinal.
¿no? También hay que considerar que en la enfermedad de Hirschsprung se presentan diferentes tipos de síndromes. Y uno de los que acompaña mucho es el síndrome de Down, ¿no? El síndrome de Down. Hay también otro que es los que han mencionado, pero los más frecuentes que se van a encontrar o que generalmente se encuentra es el síndrome de Down, ¿no? Y el de Mowat, ¿no? Esas dos generalmente. Y bueno, las técnicas quirúrgicas ya lo han visto, la técnica más frecuente de presentación la técnica más frecuente que se realiza es la de suave, no, perdón, el Swenson, ¿no? Esa es la más frecuente, y es en 2 tiempos, ¿no? Es en 2 tiempos, tanto la Swenson como el Duhamel, como el de suave, ¿no? Pero las técnicas un poquito más sencilla, por decir así, y práctica, es la de Swenson. ¿Qué otra cosa? Como también uno de ustedes ha mencionado, que también es importante, hay una confusión al inicio, no un buen diagnóstico, por decir así, de la enfermedad de Hirschsprung. A veces, como hay un tipo de constipación, de estreñimiento, hay como un tratamiento, inicial, por decir así, procedimental, que viene a ser unas irrigaciones rectales, ¿no? Como para decir, bueno, pues vamos a ponerle como tipo enemitas, vamos a ver cómo va desinflamando, para que pueda eliminar algunos gasecitos, en fin. Pero cuando esto ya no resulta, ¿no? Cuando esto ya no resulta, pues lógicamente ya lo toman como tratamiento netamente inicial, ¿no? Y con la correspondiente cirugía según las diferentes técnicas, ¿no? Hay otras técnicas también, no solamente estas 3, sino también hay técnicas modificadas, ¿no? Que tiene por ahí alguna pequeña cosa se modifica si se sutura en la mucosa de la piel, en fin, alguna modificación ya es la técnica modificada y es como una nueva técnica, ¿no? Entonces, hay que considerar el megacolon congénito, la enfermedad de Hirschsprung, una patología que debe ser diagnosticada cuidadosamente y a tiempo. ¿Por qué? Porque cuando sobre todo son amplias, pueden causar también un colon, un intestino corto, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado también en su diagnóstico precoz para el tratamiento también adecuado, ¿no? Y esta criatura no esté sufriendo cada vez por esta distensión que puede tener una obstrucción fuerte intestinal también. Perdón, un momentito. Bueno, entonces solamente me queda felicitarles y buen trabajo en corto tiempo, ¿no? Muy bien, hemos conocido un poquito de estas 3 patologías bastante patognomónicos de la cirugía pediátrica, que es la enfermedad de Hirschsprung, la atresia intestinal y el divertículo de Meckel, ¿no? Que cada uno tiene sus características muy particulares. Muy bien, jóvenes.
Entonces, por favor, no se olviden de enviarme sus presentaciones que forman parte de las evaluaciones, ¿no? Bueno, entonces ya solamente ya les queda una semana más. No, mañana ya sería no, mañana todavía, la próxima semana, que va a ser el examen, ¿no? Entonces, les queda para la próxima semana, por favor, una revista de revistas. Ya no va a ser un seminario para que tengan un poquito más de tiempo y solamente va a ser una revista de revistas que va a ser que es algo mucho más corto, ¿no? Entonces, bueno, ya vayan repasando, estudiando un poco, porque de todas estas presentaciones va a venir el examen. O sea, quien ha estado atento a los seminarios, a las prácticas, a la teoría, pues de ahí vienen las preguntas y no es nada complicado. Muy bien, entonces por favor, yo ya veo que están todos... Doctora, una consulta. ¿En las revistas de revistas solamente vamos a presentar un artículo por grupo o 2 artículos por grupo? 2 artículos por grupo. Ah, ya, 2 artículos por grupo. Eso sí es más cortito, entonces son 2 artículos por grupo, ¿no? Bueno, acá les veo que bueno, que están todos. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya nos vemos el día de mañana para continuar con las clases teóricas. Y como les digo, solamente ya les falta la próxima semana y ya viene el examen, ¿no? Bueno, el curso, la asignatura de cirugía pediátrica es corta y bueno, es conocer las patologías que se tratan en la parte quirúrgica de estas malformaciones, que a veces muy pocos lo conocen, y cuando recién tienen el curso de asignatura de cirugía pediátrica, conocen a estas patologías, ¿no? Porque siempre generalmente se habla más de apendicitis, peritonitis, traumatismos, colecistitis, pero a veces no se maneja o no se conoce muy bien estas malformaciones congénitas. Y miren ustedes, así ya se dan una idea de que las malformaciones congénitas tienen, cada una de ellas tiene una clasificación, y para cada clasificación muchas veces tiene una técnica quirúrgica particular, ¿no? La corrección quirúrgica a veces es diferente. Y también considerar que cuando hay una malformación congénita viene acompañado de múltiples malformaciones congénitas, unas más que otras, y la prematuridad y el polidráneo juegan papeles importantes para todo esto, ¿no? Muy bien, jóvenes, que tengan, que descansen siquiera esta noche para que mañana puedan tener su práctica temprano. Bueno, jóvenes, entonces ya nos vemos el día de mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta mañana. Con cada uno de ustedes. Buenas noches, doctora. Gracias.